¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí. Bueno, bienvenidos todos. eh, en el marco del curso de Sistemas de Gestión de Energía de la Maestría de Energía Eléctrica de la Universidad de los Andes, eh, auspiciado por el Grupo de Potencia y Energía. Tenemos un gusto de invitarles a este seminario que nos va a dictar el ingeniero Yuli Zambrano, llamado Protección de Baja Frecuencia en Sistemas Eléctricos de Potencia. Yuli es ingeniero electricista con experiencia en operación de sistemas eléctricos de potencia y de protección. En el año 2008 obtuvo la maestría en ingeniería eléctrica y en 2015 culminó un diplomado en sistemas de protección. Ha tenido la oportunidad de trabajar en centro de despacho, tiene mucha experiencia, trabajó en Venezuela en el despacho de carga tanto de la electricidad de Caracas como de Corpolec a nivel nacional, y nos va a dar entonces su visión acerca del problema de protección de baja frecuencia. Bienvenida, Yuli. Tienes la palabra. Bueno, para empezar, pues gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Hablar de frecuencia es hablar de un balance entre fuerzas opuestas, es hablar del balance entre la carga y la generación, y no tener cuidado con las variaciones de frecuencia y salir de los rangos permitidos de operación de frecuencia nos puede conducir definitivamente a un apagón. Y es por eso que los esquemas de protección tienen que adecuarse para atender este tipo de situaciones, y el día de hoy vamos a hablar justamente de estas protecciones por baja frecuencia, estas protecciones que deben actuar cuando hay eventos mayores, eventos donde la regulación propia del sistema es insuficiente. Para eso, vamos a comenzar hablando acerca de las frecuencias anormales, la operación en frecuencias anormales. Y esto porque antes de hablar del esquema de protección tenemos que saber por qué nos vamos a proteger ante la operación en frecuencias por debajo o por encima de la frecuencia nominal. El esquema más conocido, donde vamos a profundizar un poco, es el esquema de desconexión automático de carga por baja frecuencia, conocido como EDAC, bote de carga, load shedding, deslastre de carga, pero que él no actúa por sí solo, sino que puede ir acompañado de otros esquemas, como el esquema de separación de áreas, o incluso los esquemas de desconexión de generación, que si bien no están pensados para operar en baja frecuencia, son esquemas que van a complementar todo el esquema de frecuencia. Digamos, una mala actuación del esquema de desconexión de generación por frecuencia puede hacer que actúe entonces el esquema de desconexión de bote de carga, porque se pierde el equilibrio. La frecuencia en general está variando durante todo el día. Lo que están viendo allí es la variación de frecuencia en China, la variación de frecuencia en Europa. Fíjense que son dos sistemas distintos, y aunque las variaciones están dentro del rango de 52, 49.8, porque ellos operan a 50 Hz, también es cierto que sus variaciones no son iguales. Y esto depende mucho de la dinámica propia del sistema, y esto depende de las unidades que están conectadas, y esto depende de los sistemas de control. ¿Cómo se comporta la frecuencia en Colombia, por ejemplo? Este es un dato que tomé de 2 días, de hace un mes. Y fíjense que la frecuencia va a estar variando constantemente durante todo el día. Aún así, se mantiene dentro de ciertos márgenes. En este caso, están entre 61, 59.9, yo estoy segura que pueden llegar a un poco más, pero digamos, la regulación mantiene la frecuencia dentro de un rango de operación, que es lo que nosotros vamos a llamar un rango normal, un rango donde no esperamos tener daño de equipos. Si ampliamos la escala de frecuencia, nos vamos a encontrar que además de esa frecuencia normal donde vamos a operar, porque constantemente la frecuencia va a estar moviéndose durante el día, vamos a encontrar una zona donde vamos a tener daño de equipos. Entonces, son estas zonas donde no queremos operar. Aún así, pueden haber perturbaciones que hagan que la frecuencia varíe y aumente, por ejemplo. En esos casos ya tenemos que tomar medidas correctivas, y la primera medida correctiva que tenemos es el disparo de generadores por sobrefrecuencia. ¿Qué es lo que está pasando acá? Nosotros estamos
protegiendo a nuestros generadores para que no consideramos que puede haber un daño del sistema. Adicionalmente aquí, en el momento en el que la generación es disparada, se puede lograr una nueva condición de equilibrio, porque estamos hablando de que la frecuencia sube cuando tenemos más generación que carga. ¿Qué pasa en el caso contrario? En el caso de que la frecuencia baje, seguimos teniendo un disparo de generadores ahora por baja frecuencia. Esta medida de disparo de generación por subfrecuencia nos va a servir para proteger al generador. Pero si yo tengo una frecuencia en mi sistema que va bajando y además de eso yo disparo el generador, lo que va a suceder es que la frecuencia va a continuar bajando y no hay forma de que se recupere el sistema. En esos casos se implementan esquemas de protección especial que van a operar antes del disparo de estos generadores o que de alguna forma van a procurar que estos generadores continúen en servicio, que son los esquemas de desconexión de carga por baja frecuencia, esquemas de separación de áreas y esquemas que lo que buscan es que se pueda alcanzar una nueva condición de equilibrio. Estos esquemas son esquemas llamados de protección especial porque no son esquemas que van a actuar en condiciones normales de operación. Digamos, todos los días puede haber disparos de generadores, pueden haber aumentos de carga y esto no necesariamente me va a llevar a la operación de un esquema de desconexión de carga. Estos son esquemas que van a operar cuando la regulación del sistema no es suficiente para volver a la condición de equilibrio. Entonces, ¿cuál es el problema de operar en estas frecuencias anormales? Lo primero es que se acelera el envejecimiento de componentes mecánicos. Aquí nos vamos a encontrar con vibraciones, nos vamos a encontrar con fatiga, nos vamos a encontrar con que los álabes de las turbinas, sobre todo las turbinas de vapor, que son las que van a ser más sensibles, estos cambios de presión van a llegar a que se fatiguen los álabes y esta fatiga va a causar daño y este daño es pérdida de vida útil. Este es un daño acumulativo. Incluso en el caso de las unidades de vapor, estamos hablando que ya cerca de 58.2 Hz, esta fatiga de álabes puede causar un problema mayor en este tipo de generadores. Ojo, no todos los generadores son igual de sensibles. Las máquinas hidroeléctricas, los generadores hidroeléctricos tienen un rango de operación de frecuencia mayor incluso. Adicionalmente al envejecimiento de equipos mecánicos por vibraciones y fatiga, nos vamos a encontrar con problemas térmicos, con el calentamiento de equipos. Y este calentamiento tiene mucho que ver y es sobre todo preocupante para baja frecuencia, tiene mucho que ver con el flujo magnético dentro de los equipos, dentro del generador, porque ahora al operar en frecuencias diferentes a la frecuencia nominal, voy a tener más flujo, puedo tener calentamiento y puedo tener problemas térmicos en mis equipos. Si bien generadores, transformadores y turbinas tienen limitaciones de frecuencia, como ya vamos a ver, los generadores y los transformadores también son afectados por las variaciones de frecuencia, las turbinas son los que van a tener las limitaciones más restrictivas. Básicamente por el hecho de las vibraciones, estas vibraciones aparecen rápidamente y pueden resonar con las frecuencias mecánicas de oscilación. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver una turbina de vapor. Esta es una turbina de vapor donde lo que estamos viendo es la magnitud de la vibración respecto a la frecuencia de operación. Entonces hay una frecuencia que va a estar alrededor de la frecuencia nominal donde va a operar el generador sin ningún daño. En la medida en que yo me alejo de ese rango de frecuencia, voy a entrar en una zona de daño. Y una zona de daño porque van a incrementarse las vibraciones dentro de la máquina. Este incremento de vibraciones me va a llevar a que yo tenga una curva de daño por número de vibraciones. Por ejemplo, tenemos 3 puntos de operación que vamos a ver dentro de la curva de daño. Hay una curva, en la curva, perdón, hay una zona donde es seguro operar. Ahora, en la medida en que el número de vibraciones aumenta, vamos a tener una zona, esto sería la curva de daño del equipo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy operando en el punto B y tengo unas vibraciones de la magnitud B, yo voy a necesitar 10.000 ciclos de vibraciones para que mi unidad falle.
Como el daño es acumulativo, entonces en la medida en que yo opere por más tiempo en esa frecuencia, yo voy a tener posiblemente un daño de la máquina y definitivamente reducción de su vida útil. Entonces estas son cosas que tenemos que evitar. Adicionalmente, estábamos hablando del tema térmico. En generadores se puede sobrepasar el límite de sobreexcitación. La densidad del flujo magnético es inversamente proporcional a la frecuencia. Si recuerdan, hay una ecuación de 444 por N por F por el flujo. Y en motores y transformadores aumentan las corrientes de magnetización y todo esto me va a llevar a calentamiento, falla, deterioro del aislamiento. Esta es la ecuación de la que les estaba hablando. Realmente está escrita normalmente en función del voltaje. El voltaje es una constante que tiene que ver con el diseño o con las medidas físicas, con el número de espiras, y finalmente tiene que ver con la frecuencia. Entonces, supongamos que tenemos el mismo voltaje para una frecuencia menor, este valor aumenta, entonces tengo más densidad de flujo, eso me lleva a tener saturación del hierro en transformadores, altas temperaturas, aquí comienzo a tener un fenómeno térmico que finalmente me puede llevar a daño, pérdidas por histéresis y finalmente daño del aislamiento. Adicionalmente, la reducción de frecuencia tiene efectos, como veníamos diciendo, de sobrecalentamiento, pero adicionalmente la ventilación forzada en transformadores, por ejemplo, se ve reducida, porque en la medida en que tú reduces la velocidad de rotación, pues ahora vas a tener menos, el ventilador también va a rotar a menor velocidad y por lo tanto vas a tener menos ventilación. Y esto afecta a los servicios auxiliares de las plantas. Y esto es muy importante porque a veces nosotros vemos el generador como el generador y la turbina y el rotor y el estator y se acabó. Pero resulta que estas máquinas dependen, sobre todo las máquinas térmicas, dependen en gran medida del comportamiento de sus servicios auxiliares. Entonces, en la medida en que estos servicios auxiliares de planta se ven afectados, pues la operación de la máquina también se va a ver afectada. Esto ocurre sobre todo a baja frecuencia. En sobrefrecuencia nosotros no vamos a tener problemas de ventilación reducida porque por el contrario los ventiladores van a girar mucho más rápido. Además, cuando nosotros tenemos una reducción de frecuencia es porque ahora tuvimos una pérdida de algún generador o tuvimos un disparo equivalente a la pérdida de un bloque de generación. Eso quiere decir que los generadores que continúan conectados ahora tienen que entregar más potencia. Entonces, el generador que sigue conectado tiene que entregar más potencia en condiciones de capacidad térmica reducida. Y esto puede generar daño sobre el equipo. Y no solamente eso, sino que definitivamente hay una reducción de su vida útil. Esta es una curva como referencia, por supuesto cada una de las máquinas o cada uno de los generadores tiene su curva y esa curva debe ser proporcionada por el fabricante. Pero esta es una curva de frecuencia de operación y el límite en el que debería operar. Fíjense que aquí estamos hablando que, bueno, para frecuencias por encima de 59.4, entre 60 y 59.4, bueno, no hay daño aplicable. Esto es, la máquina debe estar diseñada para operar en esta frecuencia, en ese rango de frecuencia. Ahora, si continúas bajando y operas entonces a 58.8, ya estamos hablando de que no puedes pasar más de 1 hora y media operando en esa condición. Y piensen que el daño es acumulativo, o sea, esos 90 minutos son 90 minutos en el tiempo de vida de la unidad. Por eso es que en alguna parte dice acá, conservador, este es un límite conservador. Este lo pueden conseguir en esta referencia que les dejé acá. Y fíjense que por debajo de 57.6 no debe permanecer operando por más de 1 minuto. Adicionalmente, por debajo de 57 Hz, no tenemos certeza de cómo se comportan los servicios auxiliares de las unidades.
con estas variaciones de frecuencia. Adicionalmente hay una norma, la norma IS 60034-3, que habla del diseño de las unidades. En general, ellos recomiendan que las unidades deberían estar diseñadas al menos para operar de forma continua entre una tensión de 95% y 105% y una frecuencia de 98% de la frecuencia y 102% de la frecuencia. Pero adicionalmente permite una operación. Ahora, es una operación limitada en el tiempo y limitada en la cantidad de veces que debe operar, donde ahora tengo un rango un poco más amplio. Puedo llegar, por ejemplo, a frecuencias de 57 Hz y a frecuencias de 61.8. Y estos son valores que debemos tener en cuenta porque van a ser importantes a la hora de diseñar nuestro esquema de desconexión de carga, que siempre se van a ubicar por encima de los 57 Hz y van a evitar a toda costa llegar a estos valores de frecuencia. ¿Y eso por qué? Porque por debajo de esa frecuencia no sabemos qué va a pasar con los servicios auxiliares. No hay garantía de que la máquina pueda seguir operando correctamente o los servicios auxiliares de la máquina puedan seguir operando correctamente por debajo de esa frecuencia. Adicionalmente nos vamos a encontrar que justamente el rango de disparo de las unidades por sobrefrecuencia va a estar alrededor de 61 y 61.8 Hz. Veamos cómo es el comportamiento de la frecuencia. Tenemos un sistema operando a 60 Hz y ocurre una perturbación. La frecuencia baja, se restablece. Lo primero que vamos a tener es lo que se conoce como respuesta inercial. Esta respuesta inercial depende fundamentalmente de la inercia rotante. Vamos a hacer una aclaratoria respecto a eso dentro de un momento, porque bueno, con la incorporación de generación renovable esto varía un poco, pero en general esto depende de la inercia de las unidades generadoras que tienen, que están en servicio. Estas inercias rotantes van a determinar la tasa de caída de frecuencia. ¿Cuál es justamente esta pendiente de frecuencia? Si el torque eléctrico es igual al torque mecánico, estamos en una condición de equilibrio y por lo tanto la frecuencia va a ser de 60 Hz. En el momento en que el torque eléctrico es mayor o menor que el torque mecánico, vamos a tener entonces una variación de frecuencia y esa variación de frecuencia va a ser dependiente justamente de la constante de inercia. Esta constante de inercia depende del tipo de unidad generadora. Nos vamos a encontrar que en generadores térmicos ese valor puede ir desde 2.5 hasta 10, dependiendo de la velocidad de rotación de las máquinas, y en las máquinas, los generadores hidráulicos vamos a tener de 2 a 4 segundos. Piensen en la inercia como la energía cinética acumulada en el rotor para que en el momento en el que ocurre una perturbación se transforma en energía eléctrica, ¿no? Adicionalmente, y no solamente las máquinas o la inercia del sistema afecta la respuesta en frecuencia, sino que el comportamiento de la carga también, o la dinámica de la carga también afecta el comportamiento de la frecuencia. Hay un porcentaje de la carga que es independiente de la frecuencia, aquí estamos hablando de alumbrado, bombillos, calentadores, y hay un porcentaje de la carga que depende de la frecuencia. Y esa dependencia de la frecuencia depende a su vez de la constante de amortiguamiento, que se define como un porcentaje de cambio de la carga por un % del cambio de la frecuencia. Esto depende fundamentalmente del tipo de carga que tienes conectadas, de los motores de inducción, de todas esas masas rotantes ahora del lado de la carga que van a aportar cierto amortiguamiento a las variaciones de frecuencia. Estos son valores que han sido Creo que perdimos a Yuli. calculados de forma empírica y que, por ejemplo, para Colombia está, oh, no puede ser, sí. Hola, estoy, no estoy. Ya volviste. Hola. Sí, ya, que hubo un parpadeo.
Sí, aquí estoy. Sí, ya te estamos escuchando nuevamente. Déjame compartir otra vez. Bien, bueno, aprovechamos y hacemos una pregunta, ya que los chicos tienen aquí una pregunta. Si existe algún estudio de revestimiento para los álabes de las turbinas para mejorar el comportamiento por fatiga. ¿No? ¿Sí existe? Si existe Pablo, ya no algún estudio te escucho. para mejorar el revestimiento de los álabes de las turbinas para mejorar el comportamiento por fatiga. Estamos hablando de turbinas a vapor, Caramba, Cristian, ¿no? sí. Porque es que incluso en las turbinas a vapor no está solamente el tema de vibraciones, de fatiga sino que adicionalmente puedes tener problemas de corrosión, de erosión de los mismos álabes. Realmente habría que investigar, yo no manejo eso, eso es más que todo la parte mecánica. Habría que buscarlo, pues. Pero seguramente deben estar trabajando en esas cosas porque estas variaciones de presión son a su vez cada vez más frecuentes, ¿no? Sobre todo con el tema de la incorporación de generación de frecuencia. De acuerdo. Pero no manejo información respecto a la parte mecánica de la unidad. ¿Sí? Muchas gracias, Julie. ¿Había otra cosa? No. No, Ok. no hay más preguntas. ¿Hay preguntas en el foro? ¿Sí? No. ¿Está entendiendo lo que se quiere transmitir? Sí, no, más o menos. Ahí ya reaccionaron, dicen que sí. Bueno, vamos a continuar. Sí, están. Ok, bueno, a mí me tomó años, así que... Bien, habíamos quedado que adicionalmente, no solamente la inercia de las unidades generadoras van a afectar el comportamiento de la frecuencia, sino que también la dinámica de la carga. Y esta dinámica de la carga está determinada o es dependiente de la constante de amortiguamiento, y esta constante de amortiguamiento a su vez es un valor empírico o las mediciones que se tienen son mediciones empíricas de cómo se comporta a nivel país. Y esos son algunos valores referenciales. En el caso de Venezuela son 1000, no 100. Allí hay un error. Estamos hablando de que son 1000 megavatios por hertz para Venezuela. En Ecuador está alrededor de 42 megavatios por hertz, en Colombia alrededor de 108 megavatios por hertz. Y estos son valores que dependen de la carga conectada y de la carga conectada en ese momento. Adicionalmente, estos son estudios que tienen que hacerse con cierta frecuencia porque esto va a ser un valor de entrada amortiguar o va a modificar el comportamiento de la frecuencia. Adicionalmente, y esto es algo que tienen que tener claro, es que un golpe en la cabeza es peor que un golpe en la mano. Hay eventos que tienen consecuencias que afectan la seguridad del sistema más que otros. No es lo mismo de pronto perder una línea en 230 que perder una línea en 500, y a su vez perder una línea en 500 no es lo mismo perder una que otra, ¿no? Entonces, hay eventos que van a producir una mayor magnitud, una mayor pérdida de generación, que son los que nos interesan en este momento, y esos eventos a su vez, y esa magnitud de la pérdida de generación también va a determinar el comportamiento de la frecuencia. ¿Cómo está asociada? Digamos que tenemos una variación de frecuencia, y esa variación de frecuencia va a estar directamente relacionada con la magnitud del déficit. Mientras más generación se pierda, mayor será la variación de frecuencia. Y lo que ya veníamos conversando, que tiene que ver con la inercia del sistema y con el amortiguamiento de la carga. Entonces, para diferentes valores de pérdida de generación, ¿qué es lo que tenemos? Que en la medida en que sea mayor la pérdida de generación, mayor es la pendiente de caída de frecuencia. Y adicionalmente, vamos a verlo ahora acá, si variamos la inercia del sistema, mientras mayor sea la inercia, más arriba o menor es la pendiente. Mientras menor sea la inercia, mayor es la pendiente de caída de frecuencia. ¿Qué nos vamos a conseguir?
con que a medida que tenemos menor inercia vamos a tener no solamente pendientes más pronunciadas de caída de frecuencia, sino que además vamos a conseguir alcanzar frecuencias mucho más bajas. Esto normalmente lo asociamos, tener una menor inercia, con los sistemas de generación renovable que no tienen masas rotantes y que por lo tanto no están contribuyendo con energía cinética al sistema. Ojo, pero es importante también decir que esto puede pasar, por ejemplo, que tengamos condiciones de menor demanda, y al tener menor demanda tenemos menos unidades conectadas, y al tener menos unidades conectadas también tenemos menos inercia. Entonces es importante también ir midiendo la inercia para tener una idea del valor en el que se encuentra en tiempo real. Pero si dejamos eso un momento a un lado y nos enfocamos en la generación renovable, si bien es cierto que no tienen masas rotantes conectadas directamente al sistema, eso va a hacer que entonces tengamos pendientes de caída de frecuencia más pronunciadas. Pero con los nuevos sistemas que tenemos ahorita para controlar justamente esta generación, nos vamos a conseguir que es posible que estos generadores también contribuyan a la regulación de frecuencia. Yo les traje acá un ejemplo. Este es una gráfica de Luz del Norte. Luz del Norte es una planta que está ubicada en Chile, una planta solar, que tiene un control para regular frecuencia. Ella es capaz de entregar 110 megavatios, tiene en su reserva de control 110 megavatios, y en la medida en que el sistema requiere justamente tiene una variación de frecuencia, el sistema Luz del Sur, la planta Luz del Sur, es capaz de entregar megavatios en función de regular la frecuencia. Aquí está un poco la referencia, pero esto es para que tengan una idea. Esto se está haciendo a nivel mundial, están cambiando la forma de controlar la generación de renovables, buscando que esta sea capaz de regular frecuencia. Por supuesto que esto tiene que ir acompañado de almacenamiento de energía y de grandes baterías que le permitan dar esta respuesta dinámica. Entonces, bueno, no se trata solamente de que depende de su sistema. Entonces, por eso les decía un poquito antes que cuando hablamos de la inercia, ahorita eso está cambiando. Me fui otra vez, dice conexión inestable. Bueno, cuando hablábamos de la inercia del sistema, entonces ahora no solamente va a contribuir la inercia, sino que va a contribuir también, o es posible que contribuyan los sistemas de control de las plantas renovables. Entonces nos habíamos quedado en que hasta ahora la inercia del sistema, la dinámica de la carga y la magnitud del evento son los que van a determinar en principio el comportamiento de la frecuencia. Aquí hay un rango de acción automática, fíjense, esto está en menos de 10 segundos, y es aquí donde van a operar los esquemas de desconexión carga por baja frecuencia, por ejemplo. Posteriormente está la respuesta primaria de control de los gobernadores, que le toma un par de segundos comenzar a actuar. Recordemos que no solamente se trata de la detección de la variación de frecuencia o la variación de potencia, sino que esto activa piezas mecánicas para abertura de paletas, se me olvidó el nombre, quemadores, más quemadores, menos quemadores, digamos, hay una respuesta mecánica, y esas respuestas mecánicas tienden a ser mucho más lentas que las respuestas eléctricas. Y finalmente, pues está la respuesta de la GC, pero para que la GC actúe también tiene que estar dentro de cierto rango la frecuencia. Y es por eso que nos vamos a preocupar, porque la actuación de estos esquemas de desconexión de carga lleven la frecuencia a un valor cercano al valor de frecuencia nominal. ¿Cómo funciona esto entonces? Durante el día tenemos que la frecuencia va a estar oscilando porque la carga va a estar variando, los generadores van a estar variando, y lo que tenemos es igual una condición de equilibrio donde vamos a tener la generación de un lado y la carga del otro. Aunque la frecuencia esté variando, digamos, vamos a tener que nuestra generación va a ser igual a lo que se demanda más las pérdidas que tengamos en el sistema. En el momento en el que se pierde un gran generador, lo que vamos a tener es una condición de desequilibrio, porque ahora vamos a tener más carga que generación.
En ese caso, comenzamos a operar ahora en un rango de frecuencia que está por debajo del rango normal. Y necesitamos tomar una acción remedial en ese caso. La acción inmediata va a ser la desconexión de carga para alcanzar nuevamente una condición de equilibrio, porque de no hacerlo podemos caer en una zona de daño. También, digamos, por sobrefrecuencia tenemos el esquema de desconexión de generación e igualmente tenemos una zona donde los generadores fundamentalmente pueden tener daños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es el esquema de... Perdón? ¿Qué es lo que es el esquema de desconexión de carga por baja frecuencia? Es un esquema de protección que desconecta una determinada carga para recuperar el equilibrio del sistema. Y esta determinada carga, se evalúa en estudios fuera de líneas. Digamos, esta carga es seleccionada. Es que vamos a ver ahora que para hacer la coordinación tenemos que tener un mayor número de niveles. Y lo que busca definitivamente Bueno, es evidente que perdimos a Julie, que se desconectó. Ahí creo que está entrando de nuevo. volví. Oh, Ya estás de nuevo. Ya te no estamos... sé cuánto tiempo. Sí. No sé cuánto tiempo estuve hablando sola. No, sí te Pero escuchamos bueno, hace un ratico. Estabas hablando de la desconexión sí. automática de carga por baja frecuencia y sí, te habíamos escuchado, Vale. hubo un parpadeo. Puedes continuar, sin problema. Ok. Me voy a apagar el video a ver si funciona mejor el tema del internet. Pero bueno, estos son esquemas que lo que buscan o bueno, o hay eventos de regulación. Y adicionalmente evitamos un colapso total. Fíjense que lo que estamos no es buscando darle continuidad al servicio, lo que estamos buscando es conseguir una nueva condición de balance y que en esa nueva condición de balance tengamos generación conectada disponible para que el proceso de recuperación de carga sea más rápido y más eficiente. En general, se basa en el establecimiento de niveles de rechazo de carga que van a tomar como criterio de decisión, que van a decidir en función de la frecuencia absoluta que se está midiendo, porque de alguna forma eso les va a dar una idea del grado de desbalance carga-generación. Cuando la frecuencia va bajando, a medida que va bajando la frecuencia, se van desconectando estos bloques de carga que van a estar ajustados con una separación fija de frecuencia e incluso, como vamos a ver ahorita, con un tiempo fijo, o con un tiempo que me va a permitir la coordinación entre uno y otro nivel. Veamos, por ejemplo, este es el caso del esquema de desconexión de carga de El Salvador. Ellos tienen 5 niveles de carga, fíjense que comienzan en 59.4, empiezan en 59.4 y terminan en 58.2. Este 59.4 habla de que su regulación va a llegar hasta 59.4. Y fíjense el último nivel, estamos hablando de 58.2 Hz. 58.2 Hz o por debajo de esa frecuencia, ya yo sé que las máquinas de vapor van a tener problemas de operación. Entonces, es uno de los valores que vamos a conseguir en varios de estos mismos esquemas de bote de carga.
Adicionalmente está el tiempo de retardo. Fíjense que ellos tienen 150 milisegundos para cada uno de los niveles, es decir, la frecuencia debe mantenerse en ese valor durante 150 milisegundos. Y se va a desconectar un porcentaje de carga que si suman en total esto da alrededor de 45%. O sea, ellos están hablando de que tienen un esquema tal que si tienen una pérdida de generación que va a estar alrededor del 40%, que ya es bastante. O sea, estamos hablando de condiciones catastróficas y de emergencia. Este valor, y es importante mencionarlo, debe ser menor que la frecuencia de recuperarse. No nos conviene hacer la desconexión de carga. Y en general, para sistemas integrados, justamente entre 59 a 59.5. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una frecuencia, está a 60 Hz, aquí está el valor de ajuste del primer nivel, y ocurre una perturbación que hace que mi frecuencia baje. En el momento en el que se alcanza el ajuste, el relé comienza a contar el tiempo que se le haya colocado de retardo, y en ese momento se ejecuta el nivel, en este caso el nivel 1. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que el monto de carga es suficiente para acercarme a 60 Hz, y me interesa acercarme a 60 Hz porque eso va a facilitar no solamente la operación para el operador, sino el hecho de que entre el AGC en servicio, por ejemplo. Pero puede pasar que la carga no sea suficiente para corregir el desbalance, o sea tanta que ahora voy a tener un sobrepico de frecuencia que me puede causar incluso otros problemas. Entonces, se procura que el monto de carga sea un valor que luego de la perturbación establezca la frecuencia alrededor de 60 Hz. Como este monto está previamente seleccionado a partir de los estudios con las perturbaciones que se hayan elegido para hacer el estudio adicionalmente, entonces comenzamos a dividir en varios niveles, de forma que si la frecuencia sigue bajando, sigo desconectando carga y evitar que se sobrebote o se sobredesconecte carga. Porque al final el objetivo es alcanzar una nueva condición de equilibrio. Es importante que tomen en cuenta que en esta diferencia de tiempo entre que se ejecuta el nivel y se alcanza el ajuste, hay dos tiempos importantes. Uno tiene que ver con la apertura del interruptor, porque aquí nosotros estamos enviando una señal de disparo a un interruptor que puede operar en 100 milisegundos, por ejemplo, y adicionalmente hay un tiempo de medición que tiene que coordinarse para evitar la sobredesconexión. Y hay un tiempo de medición y hay un tiempo de retardo, que es el que debe coordinarse para evitar la sobredesconexión. Fíjense aquí, vamos a ver, este es el manual de un relé de frecuencia, ABB SPAF 140C. No todos los relés miden de la misma forma, pero es importante que veamos lo siguiente. En este caso, él mide la frecuencia en función de los cruces por cero del voltaje. Entonces necesitas un voltaje mínimo, hay un voltaje mínimo para el cual él no es capaz de operar. Y a nosotros nos pasó una vez en Caracas que el sistema se separó y la tensión en el punto donde debía desconectarse la carga estaba alrededor de 0.4 por unidad, y resulta que el valor a partir del cual el relé iba a medir estaba en 0.6. La carga no se desconectó, no porque no se alcanzara el valor de frecuencia, no porque no operara el interruptor, sino porque el relé tiene un voltaje mínimo a partir del cual él va a operar adecuadamente, o él va a medir. Porque en la medida en que el voltaje sea menor, entran los errores del transformador de medición de voltaje. Entonces es importante, si bien esto es un set, es importante que lo tomen en cuenta.
Adicionalmente, la fase en la que se está midiendo el voltaje, dependiendo de la fase en la que se está midiendo, puedes tener variaciones en la frecuencia. Porque si bien la frecuencia es única en el sistema y dependerá de la rotación de los generadores, la forma en la que le estamos midiendo es con el voltaje en cada subestación. Entonces, al medir el voltaje en cada subestación y de allí calcular la frecuencia, puede pasar que la frecuencia entre fases incluso pueda no ser igual. Y hay un tiempo mínimo que va de 3 a 20 ciclos. Recordemos que lo que estamos midiendo acá es frecuencia. Entonces, para medir frecuencia yo requiero al menos tener un ciclo. En el caso del relé, para identificar la frecuencia requiere al menos 3 ciclos para poder medir correctamente la frecuencia. Además, hay un ruido que requiere ser filtrado, o sea, esta señal pasa por un filtro y de esta señal se calcula la frecuencia. Eso quiere decir que hay un tiempo de medición acá que puede ser importante. Y adicionalmente, cuando ocurren switcheos, apertura, cierre de interruptores en la red, es posible que el voltaje tenga algunas desviaciones y algunas perturbaciones que podrían verse en la frecuencia. Y es por eso que entra el proceso de filtro y adicionalmente el hecho de que necesitemos o lo ideal sea que tengamos más ciclos para la medición correcta de la frecuencia. Digamos que tenemos una señal de voltaje y queremos medir la frecuencia. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es medir los cruces por cero. El periodo va a ser el tiempo de diferencia entre los cruces por cero y finalmente podemos calcular la frecuencia. No todos los relés calculan la frecuencia de esta forma. Ojo, hay estrategias, están los PLL, pero hay otros que, por ejemplo, los que eran de estado sólido, mandan pulsos cada 2 MHz y van contando la cantidad de pulsos que tienen en el semiciclo negativo y la cantidad de pulsos que tienen en el semiciclo positivo, y en función de eso deciden cuál es o miden la frecuencia. Cada uno de estos relés tiene, digamos, su estrategia de medición, pero todos finalmente van a tomar la medida de frecuencia del voltaje. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no es una medida directa, sino que puede estar influenciada por las variaciones que tengamos en la señal de voltaje. El relé está midiendo constantemente el valor de la frecuencia. Y en el caso que acabamos de ver que teníamos un retardo de 150 milisegundos, 150 milisegundos es alrededor de 9 ciclos. Esto nos da además la oportunidad de que si la frecuencia tuvo una bajada por un tema de medición, que bajó, tocó el umbral y volvió a subir, y yo no requería desconectar esa carga, pues me da una ventana mayor para que la frecuencia se recupere. En la medida en que este tiempo se aproxima más al tiempo mínimo, un retardo cero, estamos hablando entonces de que es posible que la frecuencia baje, toque la frecuencia y se envíe la señal de disparo de la carga, aunque la frecuencia fuese a recuperarse, y allí tendríamos un sobrebote. Por eso es muy importante este tiempo de retardo que tienen los esquemas de desconexión de carga. El relé requiere al menos 3 ciclos y esto tiene que ver con minimizar errores, y mientras más ciclos, menos posibilidad de un mal cálculo, porque adicionalmente él continúa calculando la frecuencia. Veamos, por ejemplo, cómo calculamos esa frecuencia. Estamos parados en un momento, estamos viendo abajo la señal de voltaje y vamos a tener una ventana móvil donde vamos a ir midiendo la frecuencia. Digamos que en este caso tenemos 3 ciclos. En el momento en el que se cumplen los 3 ciclos, comienza mi valor de frecuencia a aparecer. ¿Sí? Entonces, constantemente estoy monitoreando la frecuencia y voy a tener, cada vez que se incorpora un ciclo, voy a tener los 2 ciclos anteriores. Eso quiere decir que en el momento en el que empieza a bajar la frecuencia, no vas a tener exactamente ese valor que está bajando en tiempo real, sino que vas a tener el retardo del tiempo de medición. Adicionalmente, y esto es muy interesante,
van a aparecer en las señales de frecuencia oscilaciones de frecuencia entre generadores o entre áreas, van a aparecer otro tipo de oscilaciones. Esto que están viendo acá es la frecuencia de el evento del 8 de enero de este año que ocurrió en Europa. Europa tuvo una separación y esto que está acá es la frecuencia que se detectó en varias barras del lado donde la frecuencia se redujo. Aquí está la referencia si la quieren consultar. Pero fíjense que adicionalmente hay algunas variaciones. Hay como una señal de menor frecuencia sobrepuesta a la señal de frecuencia. Digamos, hay oscilaciones entre áreas que van a aparecer y que no necesariamente en el punto donde está conectado el relé tenemos precisión de esa medición. Entonces, si por ejemplo en este caso que la frecuencia viene bajando y aquí se recuperó y que tiene que ver más con una oscilación o algo que está ocurriendo allí, quizás aquí no vale la pena que yo hubiese ejecutado el bote de carga. Entonces, pensando en eso, se colocan los retardos, que le dan un poco más de seguridad, además de la coordinación que debe existir entre los niveles. ¿Qué pasa con el bote de carga de Chile? El bote de carga de Chile, además de tener el ajuste de frecuencia que ya habíamos visto en el de El Salvador, el monto de carga a desconectar, en este caso tenemos incluso los circuitos que se están desconectando, tiene un ajuste de rampa de frecuencia. Y este ajuste de rampa de frecuencia lo que busca es acelerar la desconexión de carga en esos casos donde ya se ha considerado que no hay posibilidad de recuperación y que hay que desconectar una carga determinada. Fíjense que estamos hablando de rampas de frecuencia o de pendientes de frecuencia de 0.6 Hz. Digamos, para caídas de frecuencia cuya pendiente sea mayor que 0.6 Hz en magnitud, vamos a tener una desconexión de carga más rápido que el que tendríamos si la rampa fuera menor, que tendríamos que esperar porque se alcance la frecuencia absoluta de cada uno de esos niveles. ¿Cómo funciona esto? Digamos que tenemos una frecuencia de 60 Hz y ocurre una perturbación, igual que hace un momento. Tenemos una rampa de 0.2 Hz, eso quiere decir que alcanzo el ajuste del primer nivel alrededor de 5.5 segundos y la desconexión de carga se hace 200 milisegundos después, ya la frecuencia ha llegado a 58.86. Si tenemos un sistema que tiene una recuperación de 10 megavatios por hertz, entonces vamos a tener que nuestra frecuencia va a ser de 59.8. Si la rampa de caída ahora es mayor, y estamos hablando, por ejemplo, de 3 Hz por segundo, porque el déficit fue mayor, o porque tengo menor inercia, porque la razón que hace que tenga ahora yo una rampa más pronunciada, quiere decir que en el momento en el que pase por el ajuste, aunque pase a los 0.37 segundos, digamos, pasó mucho antes, la frecuencia en la que se ejecutó el bote es 58.3. Para el mismo valor de desconexión de carga, estamos hablando de que la frecuencia ahora se va a estabilizar en 59.3 Hz. Muy por debajo del valor al que lo haría si la rampa fuera menor. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en la medida en que el déficit es mayor o que tenemos menor inercia o que la rampa en general es una rampa que tiene una mayor pendiente, se alcanzan frecuencias más bajas en menos tiempo. Y uno de los objetivos de estos esquemas es justamente desconectar la carga para alcanzar el equilibrio antes de alcanzar las frecuencias de ajuste de disparo de las unidades generadoras. Entonces, esto de alcanzar frecuencias más bajas nos pone en un problema porque ese valor de frecuencia más baja puede estar cerca del disparo de la unidad generadora. Y en general hay altas probabilidades de que se desconecte más carga porque vamos a estar alcanzando más niveles más rápido. Entonces, ¿cuál es la opción que tenemos? Por ejemplo, para esa misma rampa de 3 Hz por segundo, digamos que vamos a colocar un ajuste de frecuencia con una rampa que va a ser inferior a menos 1.2, que podría ser igual el 0.6 Hz por segundo que tenía el esquema de desconexión de Chile.
En ese caso, digamos que en el momento en el que se alcanza la frecuencia de ajuste, está en 0.17 segundos y el momento en el que se hace la desconexión, alcanzamos, y en el momento en el que se hace la desconexión alcanzamos 59.9 Hz, que es mucho mejor que el caso de 59.3. Ojo, estos cálculos son unos cálculos lineales, definitivamente el sistema no va a ser tan lineal, pero es para que vean que el hecho de que yo tengo una medición de rampa de frecuencia me permite desconectar carga más rápido, y desconectar carga más rápido me lleva a estabilizarme incluso en frecuencias más cercanas a la frecuencia nominal de mi sistema. Entonces, cuando ya yo sé que el evento es catastrófico, yo no necesito esperar que la frecuencia llegue a 58 o a 59.4 o al valor, digamos, que tienen los ajustes de los niveles de desconexión de carga para yo desconectar esa carga. Ya yo sé que es un evento catastrófico y puedo hacer la desconexión de forma más rápida. Y para eso se utilizan las pendientes de frecuencia o las caídas de frecuencia como criterio para la desconexión de carga. Veamos el esquema de Colombia. El esquema de Colombia tiene 8 niveles. En general, los esquemas de bote de carga están alrededor de entre 3, 5, 7. En este caso hay 8 niveles, pero fíjense que este nivel tiene una particularidad, que tiene 3 valores de frecuencia en el que desconecto la misma carga. La misma carga para varias condiciones. ¿Qué es esto? Lo que se alcance primero. Si yo alcanzo la frecuencia de 58.4, luego de 4 segundos, desconecto la carga. Si alcanzo la frecuencia de 58, luego de 2 segundos, con una rampa de menos 0.3, la frecuencia de 58 por 2 segundos, desconecto la carga. Si alcanzo la frecuencia de 58 por 4 segundos, desconecto la carga. Si alcanzo la frecuencia de 58 con una rampa de menos 0.3 durante 200 milisegundos, desconecto la carga. Digamos, tengo un nivel que va a ser un nivel que pareciera que está colocado allí como respaldo a la no operación de los niveles anteriores para no llegar por debajo de 58 Hz. Adicionalmente hay niveles que tienen el mismo ajuste y esto tiene que ver con que se debe minimizar el tiempo en el que la frecuencia permanezca por debajo incluso de 58.5. ¿Por qué 58.5? Bueno, porque justamente es el valor a partir del cual las unidades, sobre todo las unidades de vapor, pueden tener problemas de vibraciones mecánicas y reducción de vida útil. ¿Se acuerdan ese 58.2 que hablamos hace un momento? Bueno, acá está. Entonces, estar por debajo de 58.5 quiere decir que me voy a acercar a 58.2 y no me interesa. Entonces, van a haber niveles que aunque tienen el mismo valor de frecuencia, tienen retardos diferentes. Y estos retardos diferentes tienen que ver también con que, bueno, después de un segundo, yo no me voy a permitir operaciones por debajo de 58.6. Tiene un ajuste de rampa y este ajuste de rampa tiene que ver con un criterio de diseño y el criterio de diseño habla de que la frecuencia no puede ser inferior a 57.5. Y en general no debería ser inferior a 57 por lo que habíamos hablado del comportamiento sobre todo de los servicios auxiliares. Aquí ya no solamente hablamos del daño de la máquina, sino que no tenemos certeza de cómo se van a comportar los servicios auxiliares por debajo de esa frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esta rampa de frecuencia acá? Bueno, si la frecuencia pasa por 58 y sigue cayendo, entonces desconectamos la carga después de un retardo de 200 o 400 milisegundos. Porque fíjense que esta rampa no es una rampa pronunciada o una rampa importante, sino que simplemente lo que está haciendo es detectar si la frecuencia sigue bajando. Porque si la frecuencia se está estabilizando, pues no pasó nada. Él puede operar en 58 Hz, yo puedo esperar a que opere este nivel luego de 2 segundos. Ahora,
Si yo ya sé que la frecuencia sigue bajando, pues desconecto la carga. Adicionalmente está el valor de 59.4 y ese valor está determinado por el hecho de que el disparo de la unidad de mayor capacidad del sistema no debe activar la primera etapa de desconexión. Eso quiere decir que el disparo de la unidad de mayor capacidad hace que la frecuencia quede por encima de la caída de frecuencia que genera, queda por encima de 59.4 Hz. Y esto tiene que ver también con cómo manejan la reserva de generación en el sistema o la operación de la reserva de generación. Y bueno, el monto total de carga que se está desconectando está alrededor de 40%. Son niveles fijos separados por un retardo de 200 milisegundos, luego 400 milisegundos, que esto incluso podrían reducirse en la medida que haya mayores problemas de frecuencia. Alrededor de 150 milisegundos es un buen valor para tener seguridad. Pero digamos, esto está coordinado en función de la dinámica propia de cada sistema y de los resultados, por supuesto, que han tenido en los estudios con las contingencias que han considerado. ¿Qué pasa con el esquema de Canadá en Ontario, por ejemplo? Este es un esquema que tiene la frecuencia absoluta y adicionalmente tiene unas rampas. ¿Cómo opera esto? Digamos que ocurre una perturbación y la rampa es de 0.2 Hz. En ese caso, se activa el esquema de 59.5, pero no pasa nada. Si bien se activa el contacto de 59, se cierra el contacto de 59.5, no hay desconexión de carga. Si se alcanza ahora el valor de 58.8, pues se desconecta el 15% de carga. Si no se alcanza, sino que la frecuencia se recupera, maravilloso, no pasó nada. Ahora, si la rampa es más pronunciada, por ejemplo, una rampa de 3 Hz, ahora yo voy a estar desconectando el primer nivel, que tiene una rampa de 0.4, el segundo que tiene una rampa de 1, y el tercero que tiene una rampa de 2, desde 59.5. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a esperar que la frecuencia llegue a 58.5 para comenzar a desconectar carga. Y en el caso, bueno, de que se hubiese activado, se hubiese alcanzado el valor de 58.8, pues se desconecta la carga del 58.8, pero digamos, ellos tienen solamente dos valores de frecuencia, 59.5 y 58.8. Y los niveles los hacen en función de la rampa, es decir, toda esta carga la estás botando de una vez. No vas a estar esperando para botarla de forma escalonada, sino que si ya tú tienes una rampa de 3 Hz, que era la que teníamos en este caso, pues bueno, haces la desconexión de carga que ya tú consideraste que va a devolver el sistema a una condición de equilibrio. Entonces, perdón acá, que no veo. La desconexión de carga va a depender de cuánto es la inercia del sistema y el amortiguamiento del sistema, que fue lo que hablamos al principio. Adicionalmente, la carga a desconectar en total, los escalones de frecuencia que vamos a usar, el tiempo en el que debe actuar, cómo distribuir esa carga, cuáles son las contingencias que vamos a analizar, dónde voy a requerir que la actuación sea más rápida y otras estrategias de desconexión que pudieran estar coordinadas con este esquema. Fíjense que cuando hablamos de la carga a desconectar, no hablamos solamente de los circuitos, sino del tipo de carga que estamos desconectando. Hubo un evento reciente, está un poquito más adelante, bueno, reciente hace 2 años, en Londres, y uno de los principales problemas es que se desconectó el tren, el sistema de metro de Londres. Y ese tipo de cargas que tiene que ver con transporte masivo, que tiene que ver con puertos y aeropuertos, que tiene que ver con cargas sensibles, deben evitar estar dentro de esta carga que se va a desconectar por frecuencia. Si bien hay circuitos, digamos, porque este bote se hace ya a nivel de la subestación no de los circuitos de distribución, sino desde la misma subestación de transmisión. A veces no es posible discriminar, por ejemplo, el caso de hospitales o el caso de
clínicas o otras cargas que podrían ser prioritarias, se supone que ese tipo de cargas deben tener circuitos de emergencia que los respalden en caso de la pérdida de energía, ¿no? Pero sí se debe evitar la afectación de cosas como puertos, aeropuertos, metros, trenes, zonas de gobierno, de estado. Y en el caso de los escalones de frecuencia, se diseñan en varios pasos para minimizar la posibilidad de desconectar más carga de la que requerimos porque las condiciones son menos severas. Adicionalmente, el tiempo de retardo también me permite tener un margen de seguridad allí de coordinación para no hacer una desconexión excesiva. Este es el evento del Reino Unido. ¿Qué fue lo que pasó en esa oportunidad? Se pierden 737 megavatios de una de las plantas que ellos tenían en servicio. Si bien la planta no disparó por completo, hubo el disparo de varias unidades que al final dieron una pérdida de 737 megavatios. Y ellos tenían 1000 megavatios de reserva en el momento en el que ocurre la perturbación. Adicionalmente, y casi de forma simultánea, dispara un generador con 244 megavatios. Esto hace que la frecuencia comience a caer y se desconectan 500 megavatios de generación distribuida. Digamos, ya eso está por encima del valor que ellos tenían de reserva. Eso hace que la frecuencia comience a caer, se desconectan de forma automática 931 megavatios y finalmente la frecuencia logra recuperarse. Estamos hablando de que la recuperación de frecuencia fue en menos de 4 minutos. Esto fue a las 16:53 que se inicia el evento, a las 16:52 que se inicia el evento y a las 16:57 ya teníamos nuevamente la frecuencia restablecida. El hecho de que no hayan disparado una gran cantidad de generadores facilita el proceso de recuperación de carga posteriormente. ¿Cuál fue el problema fundamental con este evento? Que hubo una desconexión del tren de Londres y eso generó caos finalmente, porque además esto pasa a las 4 o 5 de la tarde, cuando la gente está saliendo de su trabajo y no tiene forma de transportarse hasta su casa. Otro evento reciente fue el que ocurrió en México, el 28 de diciembre del año pasado, del 2019, y esto fue un evento muy interesante porque este evento le echaron mucho la culpa a la generación a la generación no renovable. En este caso, se afectó el 26% de la demanda. Lo que están viendo acá es el comportamiento de la demanda de ese día. Fíjense que en 2 horas ya se había recuperado el sistema. En esa oportunidad operaron los 4 niveles del esquema de desconexión de carga y se desconectaron 9.200 megavatios de generación. De esos 9.000 megavatios de generación que se desconectaron, 6.000 fueron de plantas térmicas. Es decir, que no solamente se perdió generación renovable, sino que además se perdió generación que estaba aportando inercia al sistema. Las causas de este evento realmente no fueron difundidas. Aquí lo que sabemos es que hubo una falla en una línea de 400, disparan 2 líneas de 400 por un incendio bajo la línea, y lo que nos falta por entender un poco es cómo el disparo de esta línea ocasionó el desbalance de generación carga que hubo en ese momento para que actuaran los 4 niveles de bote de carga. Pero finalmente lo que es interesante rescatar de acá es que con la ejecución de los niveles de desconexión de carga fue posible restablecer el sistema en al menos 2 horas y no hubo una pérdida total del sistema, sino que pudo restablecerse. Hubo una parte de la carga, el otro 70% de la carga, que quedó conectada. Entonces, cuando un sistema de potencia está sujeto a grandes perturbaciones, es necesario tomar medidas que eviten la propagación de la perturbación. Y eso es los esquemas de desconexión de carga, pero adicionalmente hay otros esquemas, como los esquemas de separación de áreas, donde el mismo sistema se separa en islas más pequeñas, donde sí puedo tener un balance entre la carga y la generación. O puede ser en el caso de que hayan países interconectados, que se separen, perdón, que se separen, se abran estos nexos de conexión para
no arrastrar a la otra área del sistema. Estos esquemas, existen, hay variados esquemas para separar áreas en caso de perturbaciones. En general, lo que se busca es evitar la propagación del evento. Si ya yo sé que el evento que yo estoy teniendo en mi sistema es un evento catastrófico, no me interesa que se propague a todo el sistema, sino que, bueno, el área afectada se separe del sistema, uno, o las áreas donde puedo mantener el balance de generación se separen y se mantengan hasta que se pueda recuperar el resto del sistema. Para determinar las islas, es fundamental que se creen islas donde se pueda lograr el balance de la carga y la generación. Porque lo que se busca justamente es mantener la mayor cantidad de generadores conectados al sistema para facilitar el proceso de recuperación de carga. Recuerden que en el momento en el que dispara una unidad generadora, yo tengo que pasar por un proceso para arrancar nuevamente la unidad, y eso puede llevar hasta 8 horas o incluso más dependiendo de las condiciones de cada máquina. Por supuesto, las máquinas hidráulicas pues les tomará menos tiempo y son las que pueden colocar más rápido en servicio, pero en la medida en que estas máquinas no disparen, las tienes disponibles mucho más rápido. Estos esquemas de separación de áreas por perturbaciones, digamos, aquí no estamos hablando de abrir los nexos en caso de que se esté pasando más o menos energía de la que habíamos concertado en el mercado, sino que tengo un evento catastrófico y tengo una protección para eso. Están basados o se basan en frecuencia absoluta o en el gradiente de la frecuencia en caso de que queramos acelerar la actuación como vimos hace un momento. También pueden ir complementados con fallas, con otras consignas que lo que buscan es evitar que fallas externas afecten mi sistema. Y finalmente, hay casos donde no nos conviene separarnos, y en esos casos en los que no nos conviene separarnos se está hablando de bloqueo de los esquemas anteriores. Existen otros esquemas de separación de áreas que no necesariamente involucran la frecuencia. Y, por ejemplo, en el caso que ocurrió en Europa, lo que operó al final fue un tema de pérdida de sincronismo, después de haber una cantidad de eventos en cascada, de protecciones que no operaron como tenían que operar. Hay otros esquemas que tienen que ver con los intercambios, los acuerdos que hayan llegado por mercados de energía. Entonces, por ejemplo, un esquema puede ser, tengo una frecuencia mínima que alcanzo y una rampa de frecuencia, y en función de que si la frecuencia alcanzó ese valor mínimo y además viene cayendo con una rampa de 2 Hz por segundo, ya yo sé que hay un evento catastrófico en mi sistema. Perdón. En ese caso, me conviene separarme del resto del sistema para mantener la integridad de la mayoría. Este esquema podría bloquearse para evitar que en ciertas condiciones justamente este sistema actúe, y eso tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, ocurren fallas a nivel de transmisión que me generan desbalances de voltaje, que a su vez me generan desbalances de generación carga, y comienzan entonces a actuar ahora. El sistema se desmembra, comienzan a actuar los esquemas de desconexión por baja frecuencia, comienzan a actuar los esquemas de desconexión por voltaje, y al final lo que tengo es un desastre. Entonces, en algunos casos donde ya se ha identificado que el esquema no debe actuar, pues bueno, en esos casos se puede activar un bloqueo de este tipo de esquema. Este es el caso que les comentaba de la separación en Europa. Una parte del sistema tuvo una reducción en la frecuencia y una parte del sistema tuvo una subida de frecuencia. Una vez que estabilizaron, esto no pasó más de una hora, una vez que lograron estabilizar la frecuencia, bueno, lograron estabilizar los sistemas, vuelven a interconectarse después de alrededor de 1 hora y cuarto. Que identificaron el problema, aislaron el área afectada y retomaron nuevamente las operaciones.
Este es otro caso de separación de áreas. En este caso, incluso lo que ocurre es una falla en el sistema de transmisión, pero esta falla hace que se pierda una gran cantidad de reactivos. En una parte del sistema, los voltajes caen muchísimo y esa caída de voltaje hace que se desconecte una gran cantidad de carga dinámica. Esa carga que se desconectó hace que la frecuencia ahora comienza a subir. Fíjense que los valores que estamos alcanzando son valores de casi 64 Hz. Al alcanzar estos valores de frecuencia, tomando en cuenta que los valores de disparo de las unidades generadoras por sobrefrecuencia está alrededor de 61, 61.8, aquí comenzaron a desconectarse unidades generadoras. Con la desconexión de las unidades generadoras, la frecuencia comienza a decaer, ocurre una separación de áreas. Hay un área que venía siendo carga del sistema y en esa área la frecuencia cae mucho más rápido y hay otra área que perdió una carga y pues la frecuencia comienza más bien a subir. En el área donde la frecuencia se está viendo acá en negro, lo que tenemos es que comienzan a operar los esquemas de desconexión de carga por frecuencia, porque se alcanzan los valores de ajuste para poder restablecer nuevamente la frecuencia. Entonces, en estos casos, donde, por ejemplo, lo que yo estoy teniendo no es necesariamente una pérdida de generación, es lo que me está generando el primer evento, bueno, se puede evaluar el hecho de bloquear ese esquema de separación de áreas, porque posteriormente el área que se separó, la de la frecuencia negra, colapsó porque no logró alcanzar una condición de equilibrio. Entonces, fíjense, si en vez de separarse porque se alcanzó la rampa, aquí ellos se separaron porque se alcanzó una rampa de frecuencia menor que un valor de ajuste, y finalmente, bueno, lo que comentábamos que se ejecutaron la desconexión de carga por baja frecuencia. En estos casos se evaluó y se identificó que no era necesario incluso separar esas áreas porque un área quedó con sobrefrecuencia y la otra área murió porque no tenía generación conectada. Otro esquema que acompaña al esquema de bote de carga es el esquema de desconexión de generación. Y si bien en general este es un esquema que pues dependerá de las características de cada sistema o donde se quiera colocar, una de las formas típicas es, veamos este esquema simplificado, es que con el disparo de una línea o con el disparo de una línea se dispare algún generador. Este caso lo traje porque esto fue lo que ocurrió en Argentina hace 2 años. Ellos tienen un esquema de desconexión de carga que funciona de forma que si yo tengo una falla en una de mis líneas, la otra línea ya yo sé que se va a sobrecargar porque la generación que tengo de un lado es superior a lo que yo puedo transmitir por la línea que me queda en servicio. Entonces, la siguiente línea va a disparar por sobrecarga y voy a tener un área donde va a subir la frecuencia y un área donde yo voy a perder generación y lo más probable es que la frecuencia baje. Para evitar esto, lo que se hace es que, para evitar incluso el disparo por sobrefrecuencia, lo que se hace es que con el disparo de la línea se implementa un disparo transferido de una generación que va a ser la mínima requerida para mantener el equilibrio. Con esto lo que hacemos es que evitamos que se dispare una parte de la generación, o sea, yo voy a seguir teniendo una parte de mi generación conectada, porque si bien yo desconecté de forma controlada una parte de mi generación, sigo teniendo los otros generadores en servicio, digamos, no pierdo toda la generación, sino que simplemente de forma controlada, es decir, que yo puedo volver a ponerla en servicio en algún momento, no fue que disparó por sobrefrecuencia o por cualquier otra razón que amerite incluso una revisión del equipo antes de volver a ponerlo en servicio, sino que fue un disparo que lo que hizo fue permitirme alcanzar una nueva condición de balance. Adicionalmente, se reducen los tiempos de puesta en servicio, por supuesto. Y no se requiere una desconexión de carga adicional. ¿Qué fue lo que pasó
en Argentina, Uruguay, en el junio del 2019. Ellos tienen una línea que tiene justamente ese esquema y ocurre una falla en otra de sus líneas en su sistema y las protecciones actuaron de forma inadecuada en la línea que debía tener un disparo de generación, pero adicionalmente, como le estaban haciendo mantenimiento a la línea en paralelo, no hicieron el cambio del esquema de desconexión de generación y eso hizo que este sistema de desconexión no actuara. Entonces, ¿qué pasó? Ellos tenían toda una generación, una parte debió haberse desconectado, no se desconectó, y al no desconectarse, la línea adyacente se sobrecarga, dispara, los generadores disparan por sobrefrecuencia, y en el resto del sistema, ¿qué pasó? Esta es la frecuencia que finalmente ellos reportaron, aquí empieza a ocurrir la perturbación, y comienza a bajar la frecuencia. Durante la bajada de frecuencia se disparan otros generadores y no se desconecta toda la carga que se debió desconectar por el esquema de desconexión automático de carga. Entonces se desconectó menos de lo previsto, la frecuencia comienza a caer, se desconecta menos de lo previsto y adicionalmente se desconecta generación. La frecuencia logra casi establecerse, pero por debajo del ajuste de disparo por baja frecuencia de las unidades que quedaban conectadas, y lo siguiente que ocurre es que al disparar el generador, el resto de los generadores que quedan conectados, pues la frecuencia no logra recuperarse, no hay una condición de equilibrio y se perdió por completo el área de Argentina-Uruguay. Y bueno, ya para concluir, creo que me tomé un montón de tiempo. El balance entre generación y carga implica una condición de equilibrio entre la potencia mecánica y la potencia eléctrica. Aquí lo que estamos hablando es de equilibrio, de balance, de estabilidad, de lograr que la carga y la generación sean un equilibrio entre la carga y la generación. Ahora, la carga está cambiando constantemente. Cada vez que prendemos un interruptor, cada vez que apagamos una luz, la carga va a estar variando y por lo tanto los sistemas de control se van a ir adecuando a esas variaciones de carga y la frecuencia va a estar moviéndose durante todo el día. Estas variaciones de frecuencias en general pueden controlarse con la regulación propia del sistema. Ahora, pueden haber eventos cuya magnitud va a requerir de esquemas de protección de desconexión automática de carga, esquemas de desconexión de generación, esquemas de separación de área, y todos esos esquemas que lo que buscan es de forma coordinada hacer una desconexión de carga de forma controlada. Porque en la medida en que esta desconexión sea de forma controlada, me permite a mí tener la generación disponible, me permite a mí que el proceso de recuperación de carga a nivel de los centros de control sea mucho más sencillo y por lo tanto la afectación al usuario, que finalmente es lo que nos interesa, sea menor. Y bueno, cuando un sistema de potencia está sujeto a grandes perturbaciones y ya sabemos que lo que viene es catastrófico, tenemos que tomar medidas y esas medidas deben tomarse lo antes posible. Si ya yo sé que no hay forma que yo me recupere de una pérdida de 5 generadores de forma simultánea, pues bueno, mi esquema tiene que ir adaptado al hecho al comportamiento que voy a tener en la medida en que ocurre ese evento. Como ven, estos estudios son estudios que se hacen fuera de línea, estos montos de carga están preajustados y estas frecuencias están preajustados en relés que están colocados en subestaciones que ya han sido seleccionadas y que por lo tanto no son cosas que se van a estar midiendo en tiempo real, no van a estar variando en tiempo real. No es que si yo decidí que voy a desconectar el circuito 5, se va a desconectar el circuito 5 cuando la frecuencia alcance 58 Hz. El circuito 5 tenga 2 megavatios o tenga 10 megavatios. Entonces, es importante tomar en cuenta que los estudios deben hacerse en función de la dinámica que tenemos en nuestro sistema y adicionalmente previendo las contingencias posibles en el sistema de estudio, las contingencias más probables y adicionalmente el comportamiento en diferentes puntos o en diferentes horas del día.
Bueno, eso era todo lo que tenía por aquí. No sé si hay preguntas, si se entendió. Un millón de gracias, Julie. Y otra vez, no, vale, a ustedes por la paciencia, porque Excelente no sé presentación. cuántas veces se fue Muy la red. efectiva, para lo que los muchachos ven en este curso, que es un curso de gestión, en el cual hablamos de la operación económica, pero antes de la operación económica hay que operar de forma segura. Hay una cantidad de consideraciones que hay que tomar para posteriormente ya hablar de despacho económico o de coordinación hidrotérmica de largo plazo. Hay algo muy importante que es la reserva. Yo no sé si hay alguno de los muchachos que tenga alguna pregunta y aprovechemos estos 5 minuticos para responder alguna pregunta. Sí, ¿no? Bueno, y sí te tengo una pregunta, ¿no? A la hora de priorizar el deslastre de carga, ¿es factible en estudios fuera de línea hacer un deslastre óptimo? Sí, claro, claro. A la hora de tú hacer la selección, tú puedes utilizar incluso cualquier cantidad de algoritmos. La cosa es que una vez que tú selecciones la carga, su ubicación, el monto, es esa ubicación y ese monto y esa frecuencia lo que va a estar viendo el relé. Digamos, hacer un esquema que de pronto vaya viendo en tiempo real cómo va la carga acá y desconectar acá en vez de allá o desconectar más acá en vez de allá, son cosas más complicadas. Yo creo que yo no he visto instalado, si bien estas protecciones de área amplia de alguna forma te dan como que la oportunidad, yo no sé hasta qué punto hay implementados ese tipo de esquemas. Sí, bueno, Pero por lo menos aquí en Latinoamérica, o incluso aquí en América, de este lado del mundo, viendo hacia el futuro, bueno, ahora hay un consorcio en este momento donde hay varios operadores importantes de varios países que se han unido en un consorcio con la academia, que han colocado 59 preguntas de desafío por el hecho de la cantidad tan importante de carga sin inercia, de generación sin inercia que se va a conectar, y también mucha carga sensible de tipo electrónica, vehículo eléctrico, y que el sistema va a cambiar radicalmente. Entonces, uno de los temas está el tema de estimación de estado. Pues, la estimación de estado que nosotros hacemos en el sistema de potencia tradicional es estática. Básicamente tomamos una fotografía en estado estable. Hoy en día se está hablando claramente de hacer estimación de estado dinámica para hacerles ese seguimiento y para hacer adaptativa las tomas de decisiones. Pero eso es algo que por supuesto va a tomar algún trecho, algún tiempo. Pero básicamente ese cambio está forzado por un cambio radical en la forma en que se genera y se consume electricidad, ¿no? Y incluso eso cómo lo opera. Fíjate que yo estaba viendo en estos días un trabajo de regulación de frecuencia a partir de cargar vehículos eléctricos. O sea, yo conecto mi carro para cargarle la batería y mientras esté cargando la batería es una batería que está allí que puede servir al control de frecuencia. ¿Y cómo regulas eso? Finalmente en un mercado, ¿cómo regulas eso? A la hora de operar, ¿cómo regulas eso? Digamos, estamos frente a retos interesantes en este momento, ¿no? Con eso. por ejemplo, algo que yo le comentaba a los chicos aquí en Colombia, que cuando un generador eólico solar grande se conecta a la red, como los generadores que se van a conectar en La Guajira, que son plantas de 200 megavatios, se le está pidiendo a ellos que con sus inversores puedan dar soporte tanto de frecuencia como de potencia reactiva. Es decir, que prácticamente se tienen que comportar como un generador sincrónico y dar soporte dar soporte inercial. Eso implica que ellos van a tener que almacenar energía en algún momento y poderla inyectar rápidamente a la red. Con la electrónica de potencia eso se puede hacer. Y eso es una de las principales utilizaciones de las baterías hoy en día. Sí, Pero y son eso, excelentes y para mantener la seguridad del sistema, que es lo más importante siempre, ¿no? por eso traje el ejemplo de Luz del Sur, Luz del norte de Chile, que está allí y efectivamente ellos están hoy por hoy participando en el control secundario de frecuencia. Y es una planta solar, deben haber leído por allí, ella salía mucho, First Solar, hubo bastantes publicaciones al respecto.
Y ese es el futuro. Y ese es el futuro. Y por eso ahora esta respuesta que nosotros llamamos respuesta inercial no va a depender solamente de la inercia de las unidades conectadas, sino que va a depender de la inercia de las unidades conectadas y del control que estamos haciendo sobre justamente estos inversores de estas plantas, de estas plantas renovables. Bueno, Yuris, muchísimas gracias No, por gracias a ti. Y bueno, a ustedes. Estás cordialmente invitada para una próxima ocasión. Gracias. Quedamos por acá. Muchísimas gracias por asistir a este seminario. A ti. Buenas tardes a todos. Hasta luego.